Esta receta de pollo al ajo y limón es perfecta para compartir con la familia el fin de semana, ya que la puedes hacer en una sartén o a la parrilla. Es muy fácil de preparar y acompañada de una salsa de yogur te encantará. Nada más que no falten las tortillitas. Acompáñame a verlo. Lo primero es marinar el pollo. Para ello, en un recipiente agregaré 5 cucharadas de aceite de oliva, seguido por 5 dientes de ajo finamente picados. Aquí te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Pero bueno, ahora voy a exprimir muy bien un limón y añadiré su jugo. Este ingrediente, además de que aporta sabor, ayuda a suavizar la carne. También agregaremos sal o sazonador al gusto. Yo usé 3/4 de cucharadita y como puedes ver mezclé un poquito de uno y del otro. Y bueno, ahora añadiré media cucharadita de tomillo seco, media cucharadita de orégano seco y 1,5 cucharadita de paprika molida. Seguimos con un poco de pimienta negra molida, puedes poner aproximadamente 1/4 de cucharadita. Y eso es todo lo que usaremos para el marinado. Ahora mezclamos muy bien con un tenedor y vamos a ir incorporando el pollo. Yo utilicé 7 muslos sin hueso que corté por la mitad, por eso se ven pequeños. Es el equivalente a 1 kilo. Al ir añadiendo el pollo hay que irlos cubriendo muy bien para que todos se impregnen del marinado. Después de esto vamos a cubrir con un platito o con papel film y llevamos a refrigerar por un mínimo de 2 horas o hasta 6 horas. Mientras tanto vámonos a preparar una salsa de yogur para acompañarlo. Para ello vamos agregando una taza o 220 gramos de yogur griego a un tazón. Y después le vamos a poner 2 dientes de ajo finamente picados. Mientras hago esto me gustaría preguntarte, ¿te gusta hacer carnes asadas con tu familia o amigos? Si es así, puedes probar este pollo a la parrilla y de paso te invito a que te suscribas al canal para más recetas. En fin, aquí también añadiremos el jugo de medio limón, puedes poner un poquito más de ser necesario, de 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva suave y para dar más sabor de 1/4 a media cucharadita de pimienta de cayena o paprika molida. Que no falte la sal, ya saben que la cantidad es al gusto. Y bueno, aquí de preferencia puedes usar un puñado de cebollín fresco o un puñado de eneldo fresco. Yo solo conseguí especias secas y como a uno de los comensales que tengo aquí enfrente no le gusta el eneldo, usaré solo una cucharada de cebollín seco y una cucharadita de eneldo. Pero aquí tú vas probando y puedes poner más o menos o solo una de las especias que menciono. Mezclamos a incorporar todo muy bien. Probamos y ajustamos y ya tenemos lista nuestra salsa de yogur. Así que vámonos a la estufa. Puedes usar una sartén normal o tipo parrilla como la mía. Encendemos la estufa a temperatura media alta y ya que la parrilla esté caliente vamos colocando las piezas de pollo. En este punto podemos reducir la temperatura a media y cocinaremos de 5 a 6 minutos por lado, aunque aquí va a depender de qué tan gruesas estén las piezas de pollo que uses. Ahora antes de voltear puedes barnizar cada una con un poco del marinado. En mi caso después de 6 minutos voltearé y dejaré de 5 a 6 minutos más. También para asegurarte que el pollo esté bien cocido, puedes revisar la temperatura interna con un termómetro, el cual debe indicar 74 grados centígrados. Aunque también al retirar puedes tomar alguna de las piezas y cortarla para asegurarte. En fin, ya listo, puedes decorar con cebollín o eneldo fresco, lo que tú prefieras. Ahora, ¿viste lo fácil que fue preparar este pollo sin estar tanto tiempo en la cocina, pero con un resultado que fascinará a quien lo pruebe? Perfecto, así solito o en tacos o tortas, como sea que prefieras comerlo. Y mira lo jugoso que queda. A mí en lo personal me encanta sumergirlo en esa salsa de yogur o también dentro del pan baklava, que es uno de mis favoritos y que ya tengo la receta en el canal. Pero bueno, espero que te ayude mucho esta receta y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.